La historia de la península ibérica es la historia de sus hombres, la historia de sus gestas, la historia de sus batallas, de sus hazañas, la historia de los guerrilleros, porque sí, los guerrilleros nacieron aquí, la guerrilla nació en la península ibérica, desde los tiempos de Viriato, aquellos guerrilleros famosos, aquellos que luchaban por su cuenta, siempre rebeldes ante el poder dominante, siempre pensando en su ideal, nunca unidos, eso sí, siempre valientes y dispuestos a morir con honor. Durante más de un siglo y medio, en todo el Mediterráneo se escuchaba un grito de guerra: «Desperta, ferro». Era el lema, era el leitmotiv que movía a unas compañías de mercenarios, unas compañías de hombres aguerridos, hombres del pueblo, hombres surgidos de los Pirineos. Eran los almogávares, eran los guerrilleros aragoneses y catalanes. Era momento para la expansión máxima del reino de Aragón. La historia de los almogávares estará hoy con todos vosotros en nuestros pasajes de la historia. Pero, ¿quiénes eran estos almogávares? ¿De dónde venían? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué se crearon esas compañías? ¿Por qué fueron tan necesarios? ¿Por qué, posteriormente, tan prescindibles? Esta noche intentaremos adentrarnos en su historia, pero desde luego fue un hecho singular dentro de las milicias hispanas. Los almogávares venían de la extracción más baja del pueblo, eran campesinos, eran gente muy ruda. Esta noche sabremos algo más acerca de ellos, sobre su origen, sobre su nacimiento, sobre su desaparición. Entre 1238 y 1377, los almogávares fueron protagonistas absolutos de la guerra, imbatibles, invencibles. Eso sí, al final dominados por una curiosa táctica guerrera, el fuego griego. Esta noche contaremos en qué consistía ese fuego griego. Pero vamos a empezar por el principio, y eso es ahondar en la raíz de los almogávares. El término almogávar, sin duda alguna, viene de raíz árabe. Almugabir viene a significar el que penetra, el que hace incursión en territorio enemigo. Así es como los árabes denominaron a estos curiosos soldados, a estos curiosos milicianos, almugabir, el que penetra en tierra enemiga, el guerrillero que entra, golpea, saquea y luego escapa. Esos eran los almogávares. Y en principio podemos pensar que surgen en Asturias. En los Astures podemos encontrar esa raíz. Esa es una de las hipótesis. Otra nos habla de los almogávares ya luchando en tierras de Castilla. La más fiable, porque ya os digo que hay oscuridad absoluta sobre el nacimiento de los almogávares, pues la más fiable nos habla de hombres surgidos en lo más intrincado de los Pirineos, en el sector aragonés y catalán. Allí surgirían los almogávares. Allí tendrían una oportunidad de guerra. Allí serían contratados con una gran soldada, un gran sueldo, mucho mejor en todo caso que labrar la tierra. Y esto fue lo que les motivó crear compañías, alquilarse como mercenarios, y fueron desde luego muy útiles en la reconquista española. Por tanto debemos decir eso, que surgidos de lo más profundo de los Pirineos aragoneses y catalanes, llegaron esos hombres, de las tierras, comiendo de ellas, se podían surtir de lo que daba el terreno, unos hierbajos, unas raíces, un ave, un animal. Cualquier cosa les venía bien. Sobre su vestimenta hay también datos muy curiosos, porque casi vestían a la manera visigoda. Por eso también podemos pensar en raíces mucho más antiguas. Vestían a la manera visigoda. Tenían unas albarcas, unas pieles de animal que cubrían pues sus piernas, su cuerpo, unos cinturones muy hoscos, muy rudos, de cuero, de los que ceñían sus espadas, de los que colgaban sus espadas cortas siempre, y unos cascos tremendamente peculiares, porque eran como unas redecillas grandes de hierro que situaban en sus cabezas y que bajaban hasta la nuca, les cubrían esa parte. No era un casco a la usanza, era un signo distintivo. Los almogávares, la verdad es que siempre fieros, no muy duchos en caballería, pero desde luego implacables en infantería. Dicen que fue la mejor infantería de la época, determinados al combate, siempre sedientos de venganza y crueldad. Eran indestructibles, no les importaba la muerte, de férreas convicciones religiosas, almogávares bien pagados y comiendo lo que podían, durmiendo sobre el terreno. Nada
les podía parar, nada les podía vencer. Los almogávares durante casi 150 años dieron mucho que hablar. Y el rey Jaime I, del que hablamos ya hace algún tiempo, Jaime I el Conquistador, supo de ellos, les quiso a su lado. Eran los mercenarios ideales para iniciar la conquista del Reino de Valencia. A los almogávares les encantaba la lucha cuerpo a cuerpo, la dominaban a la perfección, estaban siempre permanentemente siendo instruidos, entrenándose para el combate cuerpo a cuerpo. Tenían esa espada, una espada corta, con la que atacaban, una espada además, un modelo muy singular. Además, portaban una lanza de acometida, y luego 3 dardos, 3 jabalinas que lanzaban con absoluta certeza, jabalinas duras, férreas, que podían traspasar armaduras. Eran desde luego muy buenos tiradores, excelentes tiradores. El almogávar llegaba, se situaba frente al enemigo, a escasos metros, era en eso muy temerario. Lanzaba sus dardos y cuando había agotado esta munición, cogía con su lanza y acometía. Una vez quebrada la lanza, desenvainaba la espada y ahí lanzaba su grito de guerra: ¡Desperta, ferro! En ese momento toda la compañía de almogávares se lanzaban como un solo hombre al ataque y entonces nadie osaba hacerles frente. Así durante años. Ya os digo que eran hombres muy duchos en la táctica guerrillera. Una compañía de 80 o 100 hombres podía hacer una incursión en territorio enemigo, saquear, rapiñar un pueblo en cuestión de minutos, coger lo mejor, lo más preciado de ese pueblo y rápidamente replegarse, huir, retirarse hacia sus líneas amigas. Los árabes les tenían absoluto pánico, absoluto temor. En 1238 el rey Jaime I entra en los territorios valencianos. Junto a él, casi 6.000 almogávares, casi 6.000 mercenarios. Fue una de las bazas principales para la reconquista de Valencia. Aquellos hombres de Aragón, aquellos hombres de Cataluña, extraídos de lo más popular, extraídos de lo más bajo de la sociedad, brillaron con luz propia. No les importaba la muerte. Solo querían avanzar, ganar, conquistar y cobrar. Soldados para la oportunidad, pero también soldados muy propios de la época. El siglo XIII, el siglo más violento de la historia. Sin perder una batalla, provocaron miles de bajas al enemigo árabe, al enemigo musulmán. Finalmente, la campaña terminó en 1245 con la toma de la capital. Los almogárabes se fueron extendiendo, fueron creando acuartelamientos en las líneas fronterizas, como ya lo hacían sus hermanos de Castilla, porque también había almogávares en Castilla luchando por la reconquista. Eran tropas que frecuentemente se empleaban en las líneas fronterizas para avanzar y custodiar fronteras. Eran desde luego los mejores soldados de la época, los más utilizables, los más fieros, y también ahí fue su pecado. En eso fue su pecado. En 1244 el rey Jaime firma el Tratado de Almirtra y 6.000 almogávares son instalados en Murcia. Se está preparando una gran campaña contra el reino taifa de Granada. Quieren conseguir la total unión peninsular, pero los almogávares eran demasiado violentos, demasiado belicosos. Y antes de cualquier preparativo entran en conflicto con las unidades moriscas y además incluso con las propias unidades castellanas. El propio rey Jaime tiene que intervenir. Los almogávares están ansiosos, decían entonces las crónicas, estaban sedientos de sangre. Querían combatir, querían seguir luchando, querían seguir dando sentido a su vida de guerra y honor. El propio rey Jaime, para evitarse más problemas, les envía a Tierra Santa a luchar en aquella infructuosa cruzada provocada por el propio Jaime en 1269. Una cruzada que, debido al mal tiempo, debido a las tempestades, se fue al traste, pero algunas compañías de infantería lograron llegar a Tierra Santa y allí defendieron.